intención de que, de que nos dedicáramos quién Él es. Primero, fundamentalmente, determinó que nosotros seamos la evidencia material de Él es. Somos la evidencia. Cristo en vosotros. Y eso hay que edificar la teología, la cristología, en los términos de nuestro entendimiento, de que yo soy una representación de Dios. Que yo soy una representación de Dios donde quiera que esté. Así que, al ser esa representación de Dios donde quiera que yo esté, esa representación de Dios, tengo que entenderla volviendo a la mente de Dios. Y es el lugar donde yo necesito, por ejemplo, significa abogado. También esa palabra significa nuestro abogado. En el contexto legal, mire como dentro de una corte el abogado va a venir y le va a usar a usted como una evidencia para convencer al mundo de que la intención de Dios era que todo el hombre, toda la humanidad fuera su hijo. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver en el, en el reposo? Después que Dios creó todas las cosas, lo que desde la de una representación de Dios. Usted representa, tiene que perder la situación. La representación primero que decido en Juan, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Él dará testimonio, Él va a ser un testigo o traerá la evidencia física de lo que es ser el Hijo de Dios. Cuando hablamos de testificar de Jesús, si tiene una
visión pentecostal o una visión del neuma. Usted solamente hablará de cómo sanó al enfermo, de cómo resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, cómo le dio alimento a las multitudes, cómo tomó la moneda del vientre del pez y todas las cosas que él hizo. Pero cuando usted tiene una visión celestial, la visión celestial es que Jesús comenzó a los 30 años cuando el Padre declaró, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando el Hijo fue reconocido. Para esto esperé, para que el Hijo se convierta, el bebé, el niño se convierta en hijo. Cuando el Hijo nace, cuando el Hijo llega a la posición de maduro, cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado, entonces es ahí donde llega el reino. Si nosotros no tenemos el orden correcto, si es que el huevo que llegó primero que la gallina o la gallina antes que el huevo, solamente después que el hijo fue colocado en la creación. Y cuando el hijo llega a la creación, entonces ahí él cesó y simplemente estableció otro día llamado el sábado. Él podía descansar ahora porque ya había en su hijo, ya había encontrado no solamente una representación, sino un diputado, alguien que podía deputar de parte de él. Alguien que podía ejecutar los designios del Padre porque ya tenía el poder legal para hacer lo que Dios le mandó. Cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que él hizo a nosotros es simplemente enseñarnos cómo debemos de ser como el Hijo, usando a Jesús como el modelo, el patrón. Cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene simplemente como caminar en las aguas, Él te está enseñando cómo al estudiar a Jesús, que es el patrón, que es la imagen del Dios invisible, que es la plenitud de la deidad, y en Él todo lo de Dios descansó. Y si usted lo ve a Él, usted ve al Padre, entonces el Espíritu Santo toma de Jesús todo lo que usted tiene que conocer y lo comienza a enseñar. La primera evidencia del Espíritu Santo de estar con usted no es simplemente hablar en lenguas, de lo cual todos deberíamos de desearlo. Porque la Biblia nos dice, procurad las lenguas. Si de acuerdo a la mentalidad pentecostal debe ser la primera evidencia de que tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Porque entonces tienes que desear algo si ya se te fue dado cuando tú te convertiste automáticamente, según el paradigma pentecostal, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Y dice, claro, el apóstol Pablo dice claramente que esta es la lengua que te permitirá hablar con Dios. Claro que sí, cuando tú hablas en profecías, hablas la palabra de Dios, claro. Para mí, de la evidencia del Espíritu Santo, es primero darle la evidencia dentro de usted y esa evidencia es que su espíritu aclama, el espíritu declarará, Abba Padre, Abba Padre. Y eso no sucede en el momento que su hijo nace. Lo primero que hace un bebé cuando nace es gritar. Pero muchas semanas después habrá algunas formas en el cual el niño comienza a decir papá, papito, da, ma, pa, mamá. Muchas de las cosas toman reconocimiento, identificación, olor, muchísimas cosas para que el bebé pueda decir mamá, dada. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Coloca en nosotros el espíritu de adopción, donde nuestro espíritu grita por causa de que no hemos entendido el ministerio del Espíritu Santo. Nos envolvemos en tantas actividades que son buenas en el contexto correcto, que las personas no reconocen la voz que clama, Abba Padre, y ese espíritu. Pero ese espíritu en usted le dirá que Dios es su Padre y que usted es su hijo. Y eso es fundamental.
y genuinamente y creíblemente está conectado, para que ahora usted pueda estar conectado a la intención original de que usted no nace de la carne, sino del Espíritu. Y ahora, cuando esa configuración está dentro de usted, el testigo es que usted es hijo de Dios. Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Dunamos, poder de ser llamado hijo de Dios. Lo primero es eso. Lo segundo que sucede es que usted, como una representación de Dios, tiene que entrenar sus oídos a obedecer, a escuchar. Dame el oído de aquel que escucha atentamente. Que tus oídos, así como alguien pueda disfrutar de la comida picante, así también podemos deleitarnos en la palabra de Dios. Pero cuando usted prueba comida que tiene espíritu, que tiene un corazón y todas esas cosas, y de ahí entonces podemos decir que comida más suculenta que nos han preparado. Eso no es cualquier cosa que simplemente comemos por llenarnos. De igual manera, entonces de esa manera alguien llega a sí mismo, que podemos oír miles de palabras, pero hay una palabra que llega y toca nuestro corazón y nuestro espíritu y empezamos a operar de una manera correcta. También hay otra palabra que quiero introducirle. Se encuentra en Génesis capítulo. Entonces, ¿qué da el Espíritu Santo? Nos enseña nos enseña de Jesús, nos enseña de ser hijo. Y lo que es clave en todo esto, que nosotros hemos usado esta palabra para adorar. Decimos que el Espíritu Santo no solamente viene a hablar de sí mismo, entonces no debemos de adorar al Espíritu Santo. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Lo que la Biblia nos dice, que el Espíritu Santo no te va a enseñar de sí mismo, porque si Él te enseña de sí mismo, entonces tú te convertirías invisible, porque el Espíritu Santo es invisible. Pero Él quiere enseñarte a ti acerca de Jesús, de cómo es Dios, de cómo Dios puede operar en ti como hijo, en ti, de una manera de una manera dispersa, en la cual toda la humanidad pueda operar en esa dimensión. Y es así como el juicio viene para convencer a la persona de pecado, justicia y juicio. Que toda la humanidad pueda funcionar como hijo. Que toda la humanidad. Y usted sabe que en Juan hay una porción muy difícil de las escrituras en Juan. Que si Él está en ti, usted no puede pecar. ¿Ustedes saben lo que eso significa? No es que no vas a tener pecado moral y fracasos éticos. Lo que está diciendo, que si usted está conectado al Hijo y usted llega a su posición de reposo, usted no se puede alejar de esa posición, que no puede pecar. Porque no sale de la Diana, se mantiene en la Diana. Y esas cosas en las cuales nosotros, no es el pecado, porque hay muchas definiciones para ese tipo de pecado, de ético y moral. Yo no estoy diciendo en ningún momento que usted pueda vivir como le dé su gana. Yo no estoy diciendo eso. Pero cuando usted entra a esa dimensión de que usted sabe que es hijo, ya no ya no ando buscando de un sitio a otro, porque ya estoy conectado a la fuente donde me declara que yo soy hijo y que tengo padre, y usted comienza a limpiarse, se viste como un hijo, usted cambia su manera de pensar, usted opera como un hijo, habla como un hijo. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Y yo se lo pido porque yo tengo tantas debilidades. Yo tengo que trabajar continuamente. Ayúdame, Señor. Que los 7 espíritus estén conmigo. ¿Cuál es el primero? En Isaías 11. Por favor, pónganme a Isaías. Quiero enseñarle algo. Porque esto es lo primero que hace el Espíritu con nosotros. Dice en Isaías 11. Este es el linaje del cual nos está hablando. Este es el linaje de la iglesia.
donde dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y donde dice aquí, y reposará, es una palabra clave. Quiero hablar acerca de ya, porque para ser un testigo, ¿qué es lo que el Espíritu pone sobre usted? Él le pone un nombre que es ya en Viejo Testamento, y ya, Yahweh, Jehová, ya, Y-A-H-W-H. Y esa es la palabra que muchos no usarían. Esa es la palabra que menos se menciona, pero es la palabra más poderosa que se le ha atribuido a Dios, es el nombre de Yah. Y el Espíritu Santo viene a ser que, para hacer usted una exacta representación, Él viene sobre usted y le pone sobre usted el Espíritu de Yah. Él te renombra o te da el ADN como el Hijo de Dios. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Y eso es crítico de nosotros poderlo entender. Tengo algunas anotaciones acerca del nombre. Déjeme decirlo rápidamente. Cuando el Espíritu de Yah llega, se llama el nombre del Eterno. El nombre eterno. El nombre absoluto de Dios. Déjame decirle quién es su nuevo papá. Déjame introducirte a tu padre. Vamos a Apocalipsis 14 rápidamente. Apocalipsis capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él estaban 144,000, una compañía apostólica global, es el múltiplo de 12, y tenían el nombre de él y el de su padre escrito. Eso es un nuevo paradigma. No es una marca como el 666, es una mentalidad. Es una perspectiva intrínseca. Si usted dice que usted es parte de una comunidad apostólica, es el principio de sustitución. El Cordero solamente vive para morir por otro. El Cordero no vive para sí mismo, porque es un animal indefenso. El Cordero simplemente vive para representar a alguien, para representar a otro. Esto es una nueva mentalidad, un cambio de paradigma total. El Cordero es sacrificado, y con esa sangre toda una nación es liberada. Así que cuando hablamos de cómo un pueblo sale del mismo Cristo, no vivimos para nosotros vivir, para nosotros simplemente que vivimos para otro. Y en el nombre de los demás cubrimos los pecados de todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una mentalidad en nuestras mentes escrita por el Espíritu, en el cual nosotros no servimos a un Dios llamado Yah. Nosotros servimos porque de ya, ahora vamos a la relación más íntima y más personal que usted puede tener con Dios, que es ser padre. Y sabe lo que significa la palabra testigo. Significa que en tu mente, en su mente, escrita en su mente, cuando el Espíritu Santo viene y nos escribe en el corazón de carne y en la mente, la ley de Dios. Y la primera ley es de que ya usted no es un hijo de este mundo, sino que usted es un hijo de Dios. Y ahora, por cuanto es hijo, funciona como el Hijo de Dios en la tierra. ¿Me está escuchando? Dígale a su vecino, usted es un hijo de Dios. Esa es la primera evidencia. Romanos capítulo 8 nos habla de cómo nuestro espíritu clama, Abba, Padre.
Y usted necesita saber que eso está escrito que eso está escrito en su espíritu y en su corazón. Ustedes saben que Jesús hizo una oración: Padre, yo he guardado tu nombre. Si usted lee del templo de Salomón que le fue dado a David y después ratificado en Salomón, esto es lo que Dios dice del templo: que este templo va a guardar mi nombre, va a retener mi nombre. Y cuando el templo no lo hacía, cuando comenzaron entonces a traer otros ídolos o corrompieron el propósito eterno de Dios, entonces Dios destruyó el templo. ¿Por qué lo destruyó? Porque si no guarda su nombre será destruido y no hay razón para que funcione. Por eso Dios destruyó. ¿Y cuál es el templo? Nosotros somos ese templo. ¿Y qué debemos de hacer? Es la preservación de su nombre. ¿Qué significa el nombre? Literalmente significa el nombre. Es reputación, fama, gloria, memorial, autoridad, carácter, honor. Significa reputación, fama, gloria, memorial, identidad, autoridad. Y viene de una palabra que viene de la palabra sem, que es colocar en un lugar, instalar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Él viene a establecer en nuestro pensamiento quién nosotros somos. Usted no es un cristiano perteneciendo a un sistema religioso que compite con otras religiones. Usted es llamado hijo de Dios, que usted es un hijo de Dios, que está colocado en la familia más suprema sobre toda la tierra, en el cual su Padre es el creador de todas las cosas. ¿Tienen eso insertado? Podemos hablar de hijo y nuestra mentalidad puede explotarse, pero llego a la conclusión hace 4 años atrás, en los últimos 4 años, usted puede tener un padre espiritual, pero si usted no conoce a Dios, su padre, usted es un huérfano, aunque tenga un padre espiritual. Porque su padre espiritual le puede fallar. Y si usted se comporta como un huérfano, entonces eso significa que Dios nunca ha llegado a tu vida como el Padre. Y aunque todos debemos de incentivar la idea de estar conectados y ser mentores y todo eso, pero lo último es que tenemos que instalar. Por eso es que Éxodo 20, en el verso 7, es tan importante: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Elohim, el Supremo. Usted no debe de representar a su Padre, que es el Supremo, el Elohim. No debes de representarlo inadecuadamente por la manera en la cual funcionas en la creación. Eso es lo que significa. Porque el Señor no tomará por inocente al que toma su nombre en vano. En otras palabras, Dios no solamente, como si usted hiciera algo tonto, pero usted es responsable de representar su nombre correctamente. Entonces usted no es un testigo como, bueno, yo tengo que conseguir todos estos puntos para conseguir un lugar en el cielo. Si trabajo suficiente, me darán un buen asiento en el cielo. De eso no se trata. Y si trabajo extraordinariamente, entonces me darán algunas medallas. De eso no se trata, pero Dios está diciendo algo. En el tercer, en el tercer mandamiento es que no tomaremos su nombre en vano, porque la representación y la preservación de su nombre y de su gloria y de su presencia es representado y su identidad es crítico. Y somos nosotros, somos nosotros. Así que dígale a su vecino: para ser testigos de Cristo, tengo que ser un buen hijo de Dios. Su testimonio es hijo. Y ser hijo proviene del diseño llamado Cristo.
¿Entendemos eso? Usted no puede operar como Satanás y sus demonios, hacer lo que le dé su gana y vivir una vida de doble estándar y viene a la iglesia y ponerse entonces el ropaje de cristiano. No, eso no funciona así. Porque nos lleva al siguiente punto, que es a la posición del sacerdote de todos los creyentes, porque ya estamos dentro del orden de Melquisedec. Pero voy a tomar el ejemplo de los levitas. A los levitas no se les dio tierra. Así que los levitas no tenían provincia, no tenían estado, no tenían nada. Lo que Dios le dio a los levitas fueron 47 ciudades, perdón, 4, 48 ciudades. Esa fue la herencia de los levitas. Y en esas 48 ciudades, ellos se convertirían en la conciencia, la representación y los protectores del Padre Santo que ellos representaban. Porque como ellos vivieron, trajo convicción y juicio a toda la tierra. Y el ejemplo de ellos se hizo el ejemplo de todos que todos iban a imitar e iban a funcionar como la conciencia de la sociedad. Al igual que nosotros, si nosotros nos vamos a mudar al sacerdocio de todos los creyentes, Dios toma una ciudad llamada la ciudad de Jerusalén y eso se reproduce donde quiera que esté. Solamente toma un solo modelo. Dios no nos da varios modelos. Abraham buscaba un país y Dios le dio una ciudad en la cual Dios era el constructor, el arquitecto. Y esa ciudad, donde quiera que estemos, aparece. Porque hay un orden, según el orden de Melquisedec, que crea el tabernáculo de Dios aún en medio de todas las ciudades de los hombres. Cuando hablamos de testigo, no solamente estamos hablando de un testigo, porque en la realidad, si nosotros podemos capturarlo, no tenemos que ir al mundo entero, porque ya hay suficientes creyentes en todas partes de la tierra, incluyendo los países musulmanes que son anticristo. Aún en los países ateos, de los ateos, en todos los países que están tan seguros como el Corea del Norte, donde hay un movimiento agresivo contra los creyentes, pero si nosotros creamos este sistema, estos testigos sistemáticos o endémicos sobre toda la tierra, pero este no es el caso, porque los daños colaterales que se ha producido a la iglesia es como las personas han presentado el Evangelio, porque ellos no se han convertido en el Evangelio. Por ejemplo, decimos, el mensaje y el mensajero se tiene que convertirse uno. La declaración y el que lo declara deben ser uno. Las personas deben de aprender a hacer una representación exacta de Cristo, no de un religioso espiritual. ¿Por qué usted trae Dios? ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué el Hijo de Dios se iba a reunir con prostitutas y con borrachones y con personas inmundas. Y cómo la prostituta pudo lavarle los pies, que compró ese perfume con dinero de prostitución. Ustedes saben la historia en este país de cómo, de cómo la corrupción ha llegado a todos los niveles. Entonces usted va a ese país usted va a esas casas para establecer conexión. Y usted va allá. Y ese es Mateo, uno de los corruptos más grandes, o Saqueo, que sabía cuán mal él era o él estaba. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque como Jesús le iba a ser un testigo a ellos. ¿Y qué tú haces allá? Usted no va a predicar. Quiero comer contigo, quiero dormir en tu casa y compartir contigo. Y cuando él se va de la casa, también le dan hasta dinero. Porque hay una distribución dada para los pobres. Tenemos todo mal. Tenemos gente rara, excéntricos,
personas religiosamente enfermos que no saben cómo ser normales, porque Dios no conoce, porque Dios creó al cuerpo para que fueran normales. Y entonces nos preguntamos cómo vamos a ser testigos. Y la palabra es deputar, deputar. Shalem, representante. Vamos a Génesis capítulo 2. Y el Señor Dios, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Calá es que terminó. Y reposó el día séptimo de toda la obra. Melach. Melach, aquí habla. Esta palabra significa fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército. Y eso puede incluirnos a nosotros. Es crear todo para que funcionen con una disciplina militar y en sumisión a cierto orden que demanda un servicio. Observen los ecosistemas. Todo orden de la creación sirve a otro orden. Pero últimamente todo, incluyendo los ángeles desde la eternidad, han sido dirigidos y configurados para servir al hombre. Todo, en los cielos y en la tierra, fue creado para servir y nuestro propósito es testificarle a ellos o convertirnos en una universidad para que toda la creación pueda, en cualquier función de la creación, puedan conocer a Dios por su presencia en un pueblo, en una gente. ¿Y cuál es nuestro propósito cuando hemos recibido todas estas cosas, sirviéndonos a nosotros? Somos entonces nosotros un testigo sirviéndole a Él y declarando: tú mereces la gloria, la honra, el poder, la majestad. No es para servirnos a nosotros mismos, para servirle a Él por todas las cosas que Él nos da. Están conmigo, me pueden escuchar, eso es clave, eso es fundamental. Pero también la palabra melech es la palabra que entiendo que es muy importante. Cuando Dios terminó su obra, melech. Y de esta palabra viene la palabra malaquía, es enviado, enviado, para ser enviado como Él, para poder deputar de parte de Dios. Hay que aprender la función de deputar, de entender que yo estoy en una asignación donde yo no puedo hacer nada sin Él. Para aprender el principio de deputar es la palabra maturium, donde dice mártir o matur, que significa, y un mártir es aquel que muere literalmente. Usted puede morir de dos maneras. Usted puede mandar físicamente, puede ser muerto por ser perseguido por su creencia. Pero hay una manera espiritual que yo quiero recomendar y es esta. Si yo quiero deputar en base de aquel que me envía, déjame entonces yo hacer lo que estoy llamado a hacer. Déjame entregar mi vida y decirle que Él venga a llenarme. Que yo no voy a vivir para mí más, para mi persona, sino que yo voy a vivir únicamente para Él. Y si yo entrego mi vida, que eso es mi cuerpo, entonces yo seré como un cuerpo muerto, aunque pueda aparentar, estoy sin vida, sin emoción, hasta que Él me dé el aliento de Él, que es el Espíritu. Y cuando el Espíritu coloca su Espíritu, ahora yo digo que no vivo para mí mismo, sino que yo vivo para Él. Y todo lo que yo hago, lo hago para Él. Todo lo que diga, solamente lo digo si Él me dice que lo haga. Y todo lo que yo hago, lo haré únicamente por lo que yo veo a Él hacer. Es así como la representación toma lugar. Entonces, en un sentido, usted tiene que agregarle esta palabra que es deputar. Melech.
Y de esa palabra también crece la palabra rey. Y así como yo me convierto en un rey, no me importa mi opinión personal, prefiero mejor salir, mejor prefiero entregar una posición y no reclamo nada, solamente si Él me lo pide. ¿Me están escuchando? Es ese tipo de cosas que tiene que retornar de nuevo a la tierra si vamos a ser testigos. Si yo puedo agregar un poquito más al nuevo pacto, en el nuevo pacto hay otra palabra que también tiene que ser, es la palabra apóstol. Y Dr. Steven dijo algo muy interesante ayer y dio algunos concesión por ejemplo, es un permiso, el derecho a poder ser concedido para poder ocupar de ciertas cosas. Usted puede tener una concesión de una tierra y en esa mina puede haber diamantes, puede haber oro, eso es una concesión, pero no significa que lo que usted está extrayendo es lo único que está en la tierra. Simplemente es una porción, una vena de algo, pero hay otros lugares en el cual también tienen minas de oro con diamantes o minerales, etcétera, etcétera. Similarmente, Dios nos dio algunas concesiones de sí mismo y estos apóstoles, Él lo ha tomado, como yo lo pongo, Él se colocó en 12 canastas y esas 12 canastas suplen la compañía de 5.000, la comunidad de gracia. Y la palabra apóstol significa enviado. Y todos tenemos grandes, aquel que es como un embajador que representa su reino. Uno que es la cabeza de barcos y va a colonizar alguna tierra. Usted va de parte de su rey en un mandato y solamente representa al rey en lo que usted hace. Así cuando hablamos de testigo, estamos hablando de una comunidad apostólica global que están en una asignación de representar a otro, representar su rey. El apóstol no es una persona que funciona dentro de una cultura muy contemporánea de donde se le dan títulos, no procura el bienestar de él, sino procura darle cumplimiento a aquel que lo envió. Si cuando vemos la palabra testigo y una comunidad apostólica de los 144.000, cargamos el nombre del Padre, no queremos de ninguna manera mal representarlo a él inadecuadamente y distorsionar su reputación, haciendo entender que todo lo que nosotros hacemos, aunque no hablemos, somos testigos, estamos en una asignación enviado por Él para atraer a las personas a su familia. De eso es que se trata el Evangelio de salvación. ¿Me están escuchando? Eso es ser testigo. Así que lo que yo sugiero, y con esto voy a cerrar porque no siento de parte de ir a muy lejos, mi sugerencia es que debemos de hablar menos y ser más. Mi sugerencia es que debemos de comenzar a practicar en nuestras familias inmediatas. No seamos el Hijo de Dios al mundo y a nuestra familia, a nuestros hijos no puedan ver ese ejemplo en nosotros. Les sugiero que nuestros vecinos deben de ver qué clase de personas somos nosotros. Le dije, acuérdense el principio de joya, joya, yo soy el que soy. Dios no quiere que nos convirtamos. Dios quiere ser en nosotros, quiere ser en nosotros, existir en nosotros. Así que llegue a la conclusión de usted vaciarse todos los días. Vive en mí hoy como tú quieres que yo viva, pero no se trata de mis opiniones, no se trata de mis ambiciones, de mi agenda, simplemente existe tú en mí. Quiero ser un buen ejemplo, simplemente practicarlo. Comencemos a modelarlo y comienza a funcionar. Es infeccioso, es contagioso. Deje de predicar tanto. Yo comparto con personas y desarrollo relaciones que no saben mucho de las cosas que yo hago.
Y comencé a hacer eso con los dueños de la propiedad que estamos edificando. Cuando yo entré a ese ambiente, no fue nada agradable. Y dije, Señor, simplemente seré tú. Y mientras más funcionaba en eso, más concesiones me dieron. Y el otro día, uno de ellos, que es un CEO de una compañía, me llama y me dice, ¿cómo está el hombre de Dios? Y no se estaba burlando. Fue tan sincero en lo que dijo. Y me di cuenta que podemos crear presencia, campos magnéticos. Me di cuenta que la manera más, el poder, la manera más evangelística, y no es usarlo como una actividad, es que cuando las personas salen y simplemente se convierten en lo que Dios quiere que se convierta. Simplemente yo dejo que Dios se convierta en mí lo que Él quiera. Y nosotros nos podemos maravillar cómo eso trae gozo, justicia. Y Merolin tiene una amiga que es una musulmana. Y se hicieron amiguitas por nuestros hijos más pequeños, desde cuando estaba en el preescolar. Y Mirole nunca le habló de Jesús a ella, nunca. Pero esta mujer le modela a ella. Sus hijos iban a ser enviados para ser sacerdotes en una escuela musulmana y ahora están estudiando para ser doctores porque fueron influenciados por Merolin y llama a Merolin para pedirle, para pedirle a ella con nuestros hijos. En ese entonces se portaban súper bien, ahora no se portan tan bien en son de relajo. Pero le pedía a Merolin que sus hijos pudieran, que los hijos de Tamo y Merolin podían ser un modelo para los hijos de ella. Y yo sé que algo está siendo impartido porque podían ver a Dios en nosotros. No ven competencia, no ven lo material. Ellos ven prosperidad, ellos ven bendiciones y no saben cómo hemos prosperado. Porque no tenemos el trasfondo o trasfondo económico, pero ellos pueden ver el amor de Dios y dicen, es un hombre de Dios, es un hijo de Dios. Ni siquiera saben el lenguaje, pero ven a Dios en nosotros. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros nos pudiésemos convertir en su gloria y ser un gran testigo. Ese mismo Cristo debe de estar en nosotros para que puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Que lo que pasa hoy en día, mucha gente simplemente hacen sus pecados en secreto con las personas que deben de traerlas a la iglesia. Y desafortunadamente hemos desacreditado el Evangelio. Y Dios no lo tomará a usted por inocente si usted carga su nombre y no lo representa correctamente. Amén. Así que déjeme decirle, yo voy a restaurantes en la ciudad y con mis invitados y pueden pedir una copa de vino. Pero cada restaurante que yo voy me conocen. Es simplemente... Y me dan un tratamiento de 5 estrellas porque nunca nos han visto a nosotros borrachos, nunca nos han visto abusar, nunca nos han visto, nos ven orando en la mesa, saben cómo partimos el pan. Los ricos y los demás se sienten y no nos da vergüenza de orar en la mesa porque no tenemos vergüenza de nuestro evangelio. Ven cómo partimos la palabra, cómo hablamos de las conversaciones de Dios. Y déjeme decirle, la reputación que nos dan y a unos dueños también vienen, esa presencia comienza a transformar y traer restaurantes completos a conocer a Jesucristo. No estoy usando nuestro ejemplo, no para ser perfectos, pero le estoy diciendo la realidad de que ya es tiempo de que nosotros creamos un nuevo ambiente. Y sí está la oficina del evangelista, como en el momento adecuado, clínicamente usted presente el evangelio de una manera correcta, para que el mundo se pueda conectar a la familia de Dios. Sí, eso, y sí, personas saben cómo hacerlo. Pero entiendo que los días que estamos viviendo, veremos una administración de las personas llegarán a Dios porque los creyentes se han convertido en la epístola de Dios.
leídas por todos los hombres. Amén. ¿Quiere eso? Párese. Yo quiero parar. No quiero seguir más adelante en ningún otro lugar. Simplemente levante sus manos a Dios. Estamos terminando un poquito temprano porque quería terminar esto en una sola sesión. ¿Puede darse usted cuenta que usted es el testigo? Usted no es el predicador, usted es el testigo. Usted no es el evangelista. Usted es el testigo material, el testigo ocular. Su presencia, su presencia, su presencia debe de hablar acerca de Dios. Y es así como el Espíritu Santo quiere que nosotros operemos. Y si usted estudia realmente la iglesia, ellos nunca mandaban gente evangelística a predicar. Todos los cristianos perseguidos en esas áreas, ciudades enteras, entonces venían los apóstoles a fortalecer esas casas para que se volvieran. Felipe es una excepción. Y cuando él operó en un avivamiento, se lo llevaron. Entonces los apóstoles entraron y establecieron o confirmaron las casas. Las personas trajeron personas al Evangelio. Y así era como Dios traía a las personas y partieron el pan día en día. Y pasaba de una manera tan natural. Lo hacemos ahora negocios billonarios y enviamos a las personas que vayan a otra nación a predicar. Y pagamos cientos y cientos y cientos. Y la mitad de los que son enviados ni siquiera son salvos. Pero pensamos que de esa manera podemos tener a la iglesia ocupada. Por favor, levantemos nuestras manos y pidámosle a Dios que nos hagamos sus testigos oculares, sus testigos fieles. Padre, levántanos para ser los testigos. Que si convicción viene al mundo es porque nosotros estábamos en medio de ellos y negaron al único Hijo de Dios. Haz la presencia de tu iglesia tan real que las personas no puedan negar quiénes somos. Que nuestra conducta sea tan inmaculada, oh Dios. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y nuestras palabras sean inmaculados. Verdaderos testigos de que servimos el único Dios verdadero en un mundo de gran confusión. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. A la hora de irse quiero decir una sola cosa. Usted no será un testigo simplemente creando una presencia si no tiene ejemplos demostrativos. Si usted hace una promesa, nunca rompa su promesa. Si usted le dice a alguien, te voy a encontrar a tal hora, no vaya 2 minutos más tarde. Si usted le dice a la persona, yo le veré, y usted no puede hacerlo, tome el teléfono y ruéguele que por favor, si usted le debe dinero a alguien, págale antes de tiempo. Escúchenme. No vayamos al evangelio, porque me he dado cuenta que en estas áreas, si usted va a la casa de alguien, por favor siga el protocolo, no abuse de su presencia y se aprovecha, porque los pastores son muy buenos en eso, no aquí, yo estoy hablando en otros lugares, y se aprovechan de la generosidad y hablan de una mentalidad de pobreza. Son expertos pidiendo y llegarán con unas historias tristes que darán vergüenza. Vamos a hacer las cosas correctamente. Comience con su propia gente. Si no pueden ver el Hijo de Dios en usted, no van a poder ver el mensaje que usted predica. Trabaje en la ética, como hemos escuchado. También la educación en la mesa, cómo comer correctamente. Como siempre pensar en otro por encima de usted.
Estoy hablando de ser testigos de las maneras más prácticas. Lo hemos dañado, ahora tenemos que volver. Y si usted no puede hacer esas, si usted no puede manejar su dinero, si usted no puede ser un buen ejemplo con su familia, entonces nunca seremos un testimonio. Y el mundo nos hará de nosotros un chiste de la iglesia. La iglesia es un relajo en todo Surafre. Se burlan de la iglesia, así que vamos a empezar con nosotros mismos. ¿Ok? Y si le debe dinero a las personas o rompió una promesa, usted no puede dormir si hago una promesa y le digo a alguien, me voy a ocupar de ti y voy a pagar tu boleto aéreo y haremos algo, o te voy a comprar esto, o le digo a alguien, quiero regalarte algo. Una vez vi a Randall conmigo, estaba en un, tenía una maleta, lo estoy usando como un ejemplo. Le dije, pero yo tengo una maleta que tiene una carterita. Yo tengo una maleta que tiene unas rueditas, pero no pude dormir por 2 días de cómo yo podía conseguirle, porque estábamos en otro país. Él estaba en la República Dominicana y lo coloco en mi computadora porque no quiero romper porque yo sé que las promesas de mi padre son sí y amén. Es un asunto de principio, Padre. ¿Pueden hacer eso? Que Dios les bendiga.